tal, coronel? Estamos con el coronel Omar Locatelli, ya todos lo conocerán, es el director de la EU, de la editorial de la Facultad de Ejército. Y hoy lo trajimos porque este año ha sido declarado por decreto el año del general Manuel Belgrano, ¿sí? Nos pareció que era la persona indicada, empezando por los libros que tiene, entre ellos Belgrano en palabras. Primero, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y creo que las palabras son demasiado ampulosas, no por ser la persona indicada. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es rescatar la figura de Belgrano. Y Belgrano, entre todas sus facetas, fue alguien que se preocupó en demasía, fue el primer gran educador. Tanto que se lo compara, es decir, el parangón sería Belgrano, Estrada y Sarmiento. Uh-huh. Con lo cual, sentirme honrado por ser la primera persona que habla de Belgrano e inaugurar este año belgraniano, por llamarlo así, creo que es un doble orgullo para la editorial y para mí en especial, en el sentido de que la editorial le ha dedicado un montón de libros, como lo tenemos acá en este banner, para reconocer la figura de Belgrano en todas sus facetas, que creo que es lo que tendríamos que empezar a destacar. Este año se cumplen 200 años de su fallecimiento y 250 años de su nacimiento. Para mí Belgrano es mi héroe, así entre comillas, porque es una persona íntegra, no solo en su parte espiritual, personal, como persona, una persona íntegra, sino tan completa. Ha sido general, pero llegó a general quizás por casualidad, porque era abogado, estaba muy preocupado por todo lo que pasaba en el país desde distintas facetas. Pero bueno, cuéntenos. Bueno, yo más que contarles de la vida de Belgrano, lo que he tratado de hacer, que lo ha hecho ya la editorial, es hacerlo hablar a Belgrano. Uh-huh. Entonces, en la masa de los libros, y lo que yo quiero referenciar es todo lo que Belgrano ha dicho con relación a distintas cuestiones. La vida de Belgrano, tal cual como muy bien lo ha dicho nuestra querida Liliana, es fascinante porque abarca un montón de facetas y que él se fue sobreponiendo a cada una de ellas. Desde los estudios, después que hace sus estudios en Europa, él vuelve hacia acá, vuelve al Río de la Plata, en plena ebullición. Él, aparte de saber su español básico, dominaba el italiano, dominaba el francés y dominaba el inglés. Con lo cual, luego de haber estado en Europa, en la Universidad de Salamanca, haberse recibido como abogado, como bachiller en leyes, uh-huh, que era el primer título antes de ser abogado. Muy joven aparte. Sí. Muy joven. Inclusive ya con 17 años, uh-huh, acá en el Colegio San Carlos, fue licenciado en filosofía. Exacto. Con lo cual es una persona que de una amplitud mental y de un ideario nuevo. Al ir a Europa trae todas las ideas revolucionarias del principio del siglo XIX y las trata de volcar acá. Su primera etapa, por llamarlo así, de su vida profesional o su interés por el país está vinculado a lo que es el consulado. El virrey lo nombra secretario perpetuo, uh-huh, de ese consulado, y estando en el consulado él se dedica a darse, mejor dicho, él se da cuenta de que lo necesario que era establecer una forma de comercio para que los propios comerciantes y la industria nacional empezara a desarrollarse. Se lo nombra en el consulado y a partir de que se lo nombra en el consulado empieza a trabajar, empieza a hacer sus memorias y empieza a hablar de distintas cuestiones. Entre ellas, él habla y menciona en una de sus primeras memorias que dice que la primera memoria que leyó dice que los medios generales deben ser para fomentar la agricultura, uh-huh, animar la industria y proteger el comercio de un país agricultor. Y él decía en esas memorias que lo que mejor sabían hacer, o lo único que sabían hacer los comerciantes, era producir por 4 y venderlos por 8.
nada más que eso. En virtud de ello, él funda la Escuela de Dibujo y Matemáticas, de manera tal de empezar con el arte y que los números vayan a la par del arte para empezar a difundir cómo debería ser el comercio. A mí lo que me llamó la atención leyendo sobre la vida de Belgrano, como él decía que la matemática atravesaba todo y era tan importante para la agricultura también. O sea, empezó con esto, crea la escuela de matemáticas, como decía, pero no solo por la matemática en sí, sino por la riqueza de todo del país que tenía que pasar por eso. Cómo se fijaba en distintas cosas. En otra de las memorias leo, por ejemplo, la importancia, y crea una escuela de oficios en todo lo que tiene que ver con la curtiembre. Porque, bueno, también el país, un país agrícola ganadero, necesitaba formar hombres que pudieran explotar esa riqueza que teníamos. No nos olvidemos que en esa época el virreinato se había creado en 1776 y los grandes emprendimientos eran las vaquerías. Sí. ¿Qué implicaban las vaquerías? Las vaquerías lo único que implicaban era hacer 2 rodeos al año. 2 rodeos significa juntar todo el ganado. Una vez que se juntaba todo el ganado, no nos olvidemos que todavía ni siquiera había alambrado en esa época. El alambrado llegó en la época de Rosas. Se hacía 2 rodeos al año, se juntaban, se dejaban de lado todos los vientres por nacer y demás, y se carneaban y se sacaba el cuero, y lo único que se explotaba era el cuero, ni siquiera la carne se empleaba. Claro. Entonces Belgrano se da cuenta que con el cuero era necesario producir alguna industria a tal efecto. Me viene a la memoria la vinculación de que a partir de que se produce la revolución o los gestos revolucionarios, se empezaron a disminuir los envíos desde Europa de sal. Exactamente. Con lo cual, es decir, la sal necesaria para cuidar los cueros. Entonces, ¿de dónde se saca la sal? Se encontraron las salinas grandes y había un coronel llamado Pedro Andrés García, que tuvo gran importancia en lo que hace a las fronteras y a la expansión de la llanura pampeana, que fue el primero que iba con indios y con carretas a buscar sal a las salinas grandes. Las salinas grandes quedan prácticamente un poquitito más entrando a la provincia de La Pampa, en la ruta 5, donde está Trenquelauquén, y ahí se dio cuenta Belgrano de la necesidad que tenía de la sal. Por eso toma contacto con Pedro Andrés García. Después vamos a hablar de Pedro Andrés García en su vinculación más adelante, cuando Belgrano ya estaba en sus campañas en el norte. Pero volviendo a esta época, Belgrano, aparte de esa escuela de matemática, la escuela de artes y oficios, para darle otra idea, crea también la escuela de náutica. Y uno dice, la escuela de náutica, ¿por qué? Porque el comercio debía navegar. Entonces debía formar oficiales que manejaran esos barcos a través de todo lo que es. Y un dato que quiero rescatar y que creo que es necesario puntualizar de lo que hace a la educación de Belgrano y demás, es que Belgrano fue el primer impulsor de lo que era la educación para la mujer. Aunque parezca mentira, Belgrano ya pensaba. Sí. Y al respecto, en una carta, en un oficio, Belgrano refiere diciendo que pedía Belgrano escuelas gratuitas para niñas donde se les enseñara la doctrina cristiana, gran católico, leer, escribir, coser, bordar y principalmente inspirarles el amor al trabajo para separarlas de la ociosidad tan perjudicial más en las mujeres que en los hombres. Es decir, que él ya tenía en su idea la función trascendente que debía tener toda mujer, no solamente como madre de familia, sino cuidar y demás, sino educarlas para colaborar. Claro, que deja de ser una figura decorativa dentro de la casa, sino que también tuviera un rol importante. Exactamente. Fundamental también en la crianza de los hijos, ¿no? Y volviendo un poco esto a la escuela de náutica, a él le preocupaba, lo que se hablaba en su momento, de la unión del océano Atlántico y el Pacífico, por eso los estudios que realiza sobre el Río Negro. O sea, es increíble, si nosotros nos remontamos, estamos en el año 2020, ¿sí? Hace 200 y pico de años atrás, que él estuviera pensando esto, ¿no?
O sea, una avanzada total. Yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido Belgrano ha sido un visionario. No digo un hombre que se adelantó a su tiempo, pero sí un hombre que supo captar las ideas del momento e implementarlas. Y sí, no me cabe ninguna duda que tenía una visión de lo que era el país, o del país hoy, que lo vemos a 200 años. Belgrano ya la tuvo en su época. No hablemos de la época de militar, la época de las conquistas y demás. Hablemos de su época de grandiosidad comercial, desarrollo industrial, pensar en la agricultura, pensar que era necesario desarrollar un país para que se formara como tal. Bueno, pensaba, hacía y se comprometía, y vinieron también las invasiones inglesas y él también formó parte de esto. Así es. Siendo ya él secretario perpetuo, tal cual como lo nombró el virrey del consulado, él se da cuenta de que había que defender lo propio, había que defender lo que se estaba forjando. Todavía no había nombre, no había forma de país y demás, pero sí era consciente de que los ingleses venían a conquistar militarmente algo que después lo iban a explotar económicamente. Es decir, él defendiendo sus ideas comerciales, su industrialidad del país, busca evitar que otra potencia, si ya se estaba tratando de independizar de España, de evitar el comercio con ellos, de lograr un comercio propio, evitar que otra potencia usufructuara lo que él estaba haciendo. De ahí su gran participación que tiene en las invasiones inglesas, colaborando como un soldado y demás, en la medida de lo que podía hacer. No obstante, él, pasadas las invasiones inglesas, el virrey Cisneros ya le pide que funde un medio para difundir las ideas comerciales. Entonces aparece su diario, que lo funda, el Diario del Comercio, la Gaceta de Buenos Aires y demás, donde empieza a desarrollar todas las ideas comerciales. Y ahí es donde el hombre, el cónsul, ¿no es cierto? El cónsul es la palabra que se utilizaba para ser el responsable de todos los negocios y demás, empieza a desarrollar un espacio donde insuflar las distintas ideas para promover que todos los comerciantes trabajaran en pos del país y no en pos del beneficio propio. Lamentablemente, la impronta de los habitantes de ese momento, venidos de España, buscaban el beneficio propio, la riqueza familiar y no la riqueza del país, tal cual ha sucedido en otras formas de colonización de los distintos países. Belgrano se oponía a eso, y él luchaba y buscaba que se desarrolle el comercio, tanto es así que las 2 escuelas y demás. A raíz de esta forma que tenía Belgrano de influenciar tanto con sus escuelas, con la escuela de náutica y con sus ideas reportadas en el diario, el virrey se da cuenta que estaba en contra de lo que era el comercio con España. Claro. Entonces le ordena cerrar la escuela de náutica. Con lo cual, Belgrano dice, ¿cómo? Si yo soy el cónsul y tengo que trabajar de esta forma y me ordenan cerrar la escuela... Es un paso atrás. Claro, no puedo desarrollarlo. No obstante, Belgrano siguió insistiendo y siguió avanzando. Obviamente llega la Revolución de Mayo. Sí. Muy bien. Las nuevas ideas hacen que Belgrano sea un gran impulsor de la parte comercial y de la parte legal. Por eso él... Claro, él era abogado, así que conocía de qué se trataba. Muy bien. A partir de ahí empieza una faceta de Belgrano totalmente distinta a lo que él estaba acostumbrado, porque empiezan a buscar quienes pudieran ir a diseminar las ideas de libertad en todos los países vecinos. Entonces había pocos militares en esa época, y los militares habían surgido dentro de lo que fue las invasiones inglesas, claro, la gente que estaba ahí, y entonces se lo nombra, se le pregunta si estaba de acuerdo para ir a ir al Paraguay a diseminar las expediciones. Ideas. Una expedición iba a ir al norte y otra expedición iba a ir al Paraguay.
camino al Paraguay se da cuenta que es necesario, no solamente militarmente, comenzar a fundar ciudades, porque era necesario en ese momento establecer esas ideas de libertad. Y camino al Paraguay funda Curuzucuatiá y Mandisoví. Y lo que es novedoso es cómo él tiene a mano siempre sus ideas libertarias. Y tiene una forma de manejar todo eso. Y él dice, cuando funda Curuzucuatiá: traigo la paz, la unión, la amistad en mis manos para los que me reciban como deben. Del mismo modo traigo la guerra y la desolación para los que quieran aquellos bienes. Él, si bien podemos llegar a decir que era un militar improvisado, él tenía sus ideas libertarias arraigadas, pero sus ideas civiles, por eso es que habla de este modo, es decir, no busca el enfrentamiento, busca... yo creo que era un hombre de paz que se ve en tener que tomar la decisión, o sea, para conseguir la paz, bueno, tener que actuar, pero sus ideales eran de paz. Totalmente. Creo yo que, más allá de que ser un hombre de paz, era podría llegar a decirlo un pragmático. No quiero llegar a ponerle el mote de un estadista que sabe que lo que se sucede en ese momento, pero sí un pragmático que vio la necesidad de ir al Paraguay sin ser militar y desarrolla eso. Por eso que a lo largo del camino va y produce. Las acciones militares en el Paraguay le son adversas. Está la famosa acción primero Paraguarí y termina en Tacuarí, el famoso tamborcito de Tacuarí, cuando Belgrano con apenas 600 hombres enfrenta a 2.000 paraguayos y logra una tregua que le permite regresar sin demasiadas bajas y demás. No obstante eso, él deja la semilla de la libertad sembrada en el Paraguay. Y aparte, luego de esta acción, vuelve hacia Buenos Aires, lo mandan en otra expedición militar hacia el Uruguay, donde se lo juzga porque había sido derrotado y demás, sale absuelto sin ningún problema, y lo mandan como diplomático nuevamente al Paraguay, ya no como militar, sino a ver cómo desarrollaban esas ideas. Por eso la vida de Belgrano es una vida fascinante por todo lo que él ha hecho y por todo lo que él ha enseñado. Eso es una de las cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta. Bueno, y hacemos acá una pequeña pausa y seguimos charlando. ¿Cómo no? Acompaña esta iniciativa la Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada con la misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Informes al teléfono 0810-222-7678. Si sos profesional y querés seguir capacitándote y obtener un posgrado, en la Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército podés cursar Maestría en Estrategia y Geopolítica, Maestría en Historia de la Guerra, Especialización en Historia Militar Contemporánea, Especialización en Gestión de la Defensa Civil y Apoyo a la Población. Informes e inscripción, Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayores informes www.esg.ue.edu.ar. Y continuamos aquí con el coronel Omar Locatelli, director de EUDE, la editorial del Ejército. Y bueno, hablando por supuesto de nuestro gran héroe nacional como es el general Manuel Belgrano. Y habíamos llegado hasta la campaña del Paraguay. Así es. ¿Sí? Yo quisiera referirme a la campaña del Paraguay, lo que dice Belgrano, más allá de su cuestión militar, empezar a rescatar el pensamiento de Belgrano. Y él escribe en sus memorias: la Junta puso sus miras en mí para mandarme con la expedición auxiliadora como representante y general en jefe de ella. Admití, porque no se creyese que repugnaba a los riesgos,
que solo quería disfrutar de la capital y también porque entreveía una semilla de desunión entre los vocales mismos, que yo no podía atajar, y deseaba hallarme en un servicio activo. Sin embargo, que mis conocimientos militares eran muy cortos, pues también me había persuadido que el Partido de la Revolución sería grande, muy en ello de que los americanos, al solo oír libertad, aspirarían a conseguirla. Uh-huh. Esto muestra el desinterés propio de Belgrano por la honra, por el honor, y sí el altruismo que tenía él por la Revolución Libertadora, sí, y por unificar, que en ese momento la Junta estaba un poquitito desunida por los diferentes tipos de ideales que pugnaban en ello. Seguro. Increíble, increíble. Es un hombre de, yo no sé si decir de avanzada, pero porque hoy, año 2020, necesitaríamos gente así, con ese desapego a los intereses personales y en búsqueda de un mejoramiento, ¿no? Yo creo, volviendo al tema de los americanos, ya que creo yo que es un momento muy adecuado para magnificar las ideas que tenía Belgrano, uh-huh, con relación a lo que es América y demás. Y sin seguir un ordenamiento cronológico, creo yo que hasta acá con la expedición del Paraguay para el programa de hoy sería interesante, es muy notorio ver cómo piensa Belgrano y cómo se refleja ese pensamiento en las cartas. Uh-huh. Él expresó, es decir, cómo volvemos a traer el pensamiento de Belgrano a través de las cartas que le escribe tanto a San Martín como a Güemes, como a Chiclana cuando estaba en el norte. Y referido a los americanos, me gustaría relatar lo que él escribe en una carta. Recordemos que lo que tenemos acá es el libro justamente Belgrano en Palabras, que es un libro de la editorial de la EUDE, que pueden adquirirlo comunicándose aquí a la EUDE o solicitarlo también por correo. Muchísimas gracias. No, por favor. En una carta que le escribe a Güemes después de la independencia, le dice: qué bien nos haría el que no quedase un americano con el enemigo. No nos olvidemos que en las campañas libertadoras, en los ejércitos realistas que peleaban por mantener este territorio a favor de España, había muchos americanos, uh-huh, que si bien representaban a España, combatían en contra de los patriotas. Entonces él les vuelve a decir: qué bien nos haría el que no quedase un americano con el enemigo, pero somos tan sin sentimientos por la patria, estamos tan a oscuras de lo que vale ser parte de una nación, que me parece que aún ha de haber infinitos que prefieren padecer trabajos entre ellos a lograr comodidades entre nosotros si las hubiera. Si esto yo no lo dijera, que lo había escrito Belgrano en el año 1816, creo yo que podría caber para algún editorial de algún diario en el día de hoy. Uh-huh. Discúlpenme que traiga esto, pero me parece que es una reflexión necesaria. Otra reflexión que me gustaría hacer referido a las ideas de Belgrano es cómo él interpretaba que debía ser la educación. No nos olvidemos que después de las batallas de Tucumán y Salta, el gobierno, el director supremo, para ser más preciso, le obsequia con 40.000 pesos y un sable por sus acciones, por sus acciones, por sus éxitos. Más adelante vamos a hablar para ver qué pasó con esos 40.000 pesos y cuándo se hicieron las escuelas. Pero Belgrano, a partir de ahí, él dicta un reglamento para las escuelas que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para ver qué es lo que dice él de cómo deben ser los maestros. Y en ese sentido, Belgrano dice lo siguiente. Sí, es lo que hablábamos antes, que su cabeza estaba en todo, ¿no? Pensaba en su país íntegramente. Por supuesto que sí. Establece un reglamento
con realmente digno de mantenerlo y demás. Pero lo que me parece más rescatable es el artículo 18 de ese reglamento, que dice lo siguiente: el maestro procurará con su conducta y en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos, amar al orden, respetar a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la verdad y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, desapego del interés, desprecio de todo lo que diga a profusión y lujo en el comercio, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de un americano que la del extranjero. Debía ser un verdadero ejemplo, digamos, de crianza hacia al alumno, no solamente de aprendizaje, y enseñar con su ejemplo. Yo creo que, no sé, los que tenemos algún vicio por la educación, sí, y que nos subyuga el hecho de ponernos frente a alguien que necesite incorporar conocimientos, es un poco necesario volver a escuchar estas palabras. Vuelvo a insistir, esto fue escrito en Jujuy en mayo de 1813, aunque parezca mentira. La devoción por la educación que tenía Belgrano, porque se daba cuenta que era la forma en que el pueblo debía desarrollarse, en que una nación debía unirse para fomentar su industria, fomentar su comercio, tener mayor cantidad de conocimientos y lograr esa unión nacional que tanto le debería servir a la patria en ese momento. Aparte ir formando a los chiquitos para que el día de mañana ya tuvieran eso, digamos, incorporado, o sea, ir formando la patria desde las raíces en todas sus formas. Yo creo que Belgrano, como lo charlábamos anteriormente, es una persona, no sé si se anticipó a su tiempo, pero sí que vio el pragmatismo que necesitaba ese momento para hacer evolucionar a una los primeros pasos que debe dar una nación para unir a sus habitantes. Más allá, después veremos cómo la inmigración influyó en todo lo que es el país y demás, pero para esos momentos donde que había que unificar los pueblos originarios con la gente venida de España, haciéndole sentir un sentimiento nacional, Belgrano era un faro de luz que iluminaba prácticamente lo que fue toda la revolución. No en vano, con muy buen criterio, fue nombrado el cónsul perpetuo, es decir, que ya tenía él la idea de cómo debía fomentarse y generar el comercio. Y yendo por último, para dejar alguna idea más para desarrollarlas más adelante, me gustaría ver o que ustedes escucharan en las palabras de Belgrano la humildad con que él se refiere a su persona con relación a San Martín. San Martín es quien lo rescata a Belgrano después de la independencia como el hombre que debería colaborar con él en toda su gesta. Entonces él le escribe a San Martín diciéndole que él no se sentía en esa calidad. Entonces le expresa distintas cuestiones que hacen que realmente tenga que tener en cuenta cómo debe ser un general. Y al respecto decía: sí. Le expresa a San Martín lo que él pensaba de lo que San Martín debía suponer de Belgrano. Y le escribe: ¡ay, amigo mío! ¿Y qué concepto se ha formado usted de mí? Por casualidad, o mejor diré, porque Dios ha querido, me hallo de general, sin saber en qué esfera estoy, ni ha sido esta mi carrera, y ahora tengo que estudiar para medio desempeñarme, y cada día veo más y más las dificultades de cumplir con esta terrible obligación. Realmente, él se da cuenta de que no era un militar de carrera,
pero a su vez se da cuenta de la necesidad que tienen y vuelve a escribir la necesidad del tipo de guerra que tenía. Aparte la humildad de decir, bueno, me han nombrado como general y la responsabilidad de decir, me tengo que formar para ocupar este cargo que me dan, siendo un hombre tan preparado. La humildad, digamos que lo enaltece. No olvidemos que cuando Belgrano fallece, la lápida es el mármol de una cómoda, porque no tenía, o sea, él no hizo usufructo de todo lo que pudo haber ganado en toda su carrera y siempre estuvo esforzándose por el bien del otro, por el bien del país, sin pensar en su persona. Y acá lo pinta. Sí, me nombran, pero yo no me siento capaz para esto. Exactamente. Y como corolario de todo esto, una persona que no era militar, que se da cuenta de sus falencias, que se da cuenta de la necesidad de una guerra especial, como fue la guerra gaucha, le escribe a Güemes describiendo la guerra que él tenía que hacer. Y le dice: desengañémonos. Nosotros vamos a dar el ejemplo de cómo se hace la guerra en un país despoblado y dar el ejemplo para cuanto ejército quisiese venir de Europa a atacarnos, mientras la gente que lo habite esté decidida a no ser dominada. Esta sola circunstancia, compañero, es la más apreciable. Consérvese la adhesión de nuestros paisanos a hostilizar al enemigo y la victoria es nuestra, sin mucha efusión de sangre de nuestra parte. Una persona que sin ser militar le escribe a Güemes, ya lo vamos a ver más adelante, con un montón de aspectos de la vida, aspectos del sentido común para cómo manejar la guerra, es digna de recordárselo. San Martín fue nuestro héroe máximo, fue militar de carrera, se instruyó para eso y tal es lo que ha hecho. Pero Belgrano, no siendo militar, fue uno de los mejores compañeros que tuvo San Martín para apoyar lo que es la independencia nuestra. Bueno, también una persona tan preparada habrá estudiado, habrá leído, no digo que la haya estudiado, toda la historia de las guerras europeas y basándonos en esos hechos, en aquellos hechos, dijo, bueno, ¿por qué no los aplicamos acá también? Así que su cabeza funcionaba a 1000 por hora con todo lo que se podía hacer y tomando ejemplos. Sí, Yo creo que la figura de Belgrano ennoblece prácticamente toda devoción que tenga aquel ciudadano consciente de su responsabilidad por el engrandecimiento de la patria. Hablar de la patria es muy lindo, es una palabra muy ampulosa, todos la llamamos como el lugar de nuestros padres y demás, pero muy pocos, Belgrano es un ejemplo de ello, han dado no solamente su vida, su ideario, su ejemplo para lo que debe ser desde la educación, ubicar las distintas profesiones, buscar el comercio, trabajar por la industria, preocuparse por la educación de la mujer, hoy que está tan en boga las cuestiones educacionales, los géneros y demás. Acá tenemos un claro ejemplo, vuelvo a insistir, principios del siglo XIX, de cómo un pensamiento puede llegar hasta nuestros días, y recordando aquella frase que siempre se dice que no hay nada más nuevo que lo clásico, creo que Belgrano es un ejemplo de ello. Le agradezco muchísimo, coronel. Ya seguramente, bueno, tenemos que hacer nuestro siguiente programa para continuar con la vida de Belgrano. Detrás suyo hay un banner donde muestra una cantidad de libros editados por la EUDE que hacen referencia. Tenemos el ejemplo de Belgrano en palabras, del que ha tomado algunas frases, y después las batallas por la patria, hechos heroicos memorables del soldado argentino, y bueno, y después también todas digamos, las láminas que van marcando los hitos históricos y las batallas por nuestra independencia. Todo esto es importante para, bueno, en este año dedicado al general Belgrano, quienes quieran introducirse en este mundo belgraniano pueden hacerlo a través de esta producción de la EUDE, que para adquirirlos tendrían que venir acá, Cabildo 65, primer piso.
O ¿sí? si no, por internet, eude@iue.edu.ar, lo solicitan y se los enviamos a cualquier lugar del interior del país y de todo el país. Bueno, y también más adelante estarán en la Feria del Libro. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted. En el próximo programa vamos a abordar el tema vocación de servicio a cargo del general Jorge Ángel Tellado.